Llegando al final de nuestro estudio de Hebreos. En este momento queremos terminar con el capítulo 13 del libro de Hebreos, que es el último capítulo, y posteriormente he hecho un resumen de una manera muy particular, una síntesis, pastora, de una manera muy particular. He vuelto a leer el libro de Hebreos en el día de hoy y he sacado de cada capítulo un versículo que me parece que es el que condensa todo el capítulo. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, yo, al final vamos a leer ese versículo de ese capítulo y vamos a mirar a ver si realmente resume ese versículo. Ahora, si usted tiene un versículo que usted dice, no, a mí me parece que este no, sino que es este, entonces lo leemos y decidimos cuál sería el capítulo, el versículo que resume ese capítulo. Amén. Entonces es como un repaso, una síntesis de todo el libro a través de un capítulo. O sea que vamos a leer 13 versículos al final para poder resumir el libro. Y es muy interesante. Yo lo estoy haciendo el ejercicio y me pareció muy interesante. Entonces, hagamos el ejercicio primero de leer audio leer el capítulo 13 de Hebreos. Explicamos brevemente el capítulo y posteriormente vamos a nuestra síntesis. ¿Les parece bien? Entonces, Adrianita nos pone por favor el audio de Hebreos capítulo 13 y lo escuchamos y lo vamos siguiendo en nuestra Biblia. Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros.
Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. 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 El libro de los Esta Salmos. carta, esta Salmo epístola, 1. termina, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de ahí pecadores. siguió como sonando. Eh, termina, aquí habla de deberes cristianos, como unas exhortaciones personales, ¿no? Personales. En estas exhortaciones personales, en dos, eh, digamos, en dos tiempos, eh, recomienda eh, que estemos sujetos al trabajo pastoral y dice, acordaos de vuestros pastores en el versículo 7 que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, en el versículo 17. Tanto el 7 como el 17 hace esa recomendación. También hace la recomendación de acordarnos pues de los presos, de acordarnos de la hospitalidad, de acordarnos de algunos aspectos de la vida cristiana que son muy importantes. También habla de la sana doctrina, o sea, hace una serie de recomendaciones y me llama la atención el versículo 22 de este capítulo 13 porque dice, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Miren que nosotros llevamos más de 2 meses estudiando esta palabra y él dice que escribió brevemente. Toda la riqueza y podemos quedarnos aquí todo el año hablando de hebreos, ¿verdad? A pesar de que dice que es breve, pero fue una palabra fuerte para los judíos, porque recuerde que la tesis del libro o de la epístola a los hebreos es que fue una epístola escrita por un hebreo, escrita a los hebreos para que ya no actúen más como hebreos. Entonces, es una palabra fuerte. Si usted hoy le dice eso a un judío, mire, aunque los judíos siguen, digamos que, haciendo sus rituales judíos porque ellos son judíos, pero el problema es que habían gentiles que estaban siendo obligados a guardar las costumbres judías. Entonces, más que todo, le está diciendo a estos hebreos que no judaicen a los nuevos cristianos gentiles, que no los hagan hacer sus prácticas judías. Entonces, el capítulo 13 le llama aquí deberes cristianos, pero tiene varias exhortaciones. Pastora, ¿usted iba a comentar algo ahí? No, aquí hay, este texto es muy bueno, muy interesante. Pues a mí personalmente me ha gustado mucho hebreo, ¿no? Hay mucho fundamento de la palabra, hay madurez, los sentidos espirituales como que se abren a una nueva revelación y me gusta mucho el versículo 9 que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina extraña, ¿no? Que no va sujeta a la palabra. Ahorita hablábamos con el pastor antes de iniciar. Uno conoce la palabra, sabe la palabra, es un fundamento, pero no hay que dejar el espíritu. El espíritu es la oración, la palabra, el ayuno y ese fuego del espíritu que le da cada mañana cuando uno está allí de rodillas, ¿no? Entonces, tener como esa revelación, como yo le decía a él, ser una mujer de oración, de ayuno y de palabra, pero que sea una mujer de bendición en estos tiempos, porque hay muchas que se están desviando y dicen, no, lleváis de doctrinas diversas y extrañas. Y hay gente que le llama mucho la atención lo extraño, ¿no? Lo raro, ¿usted no ha visto? Cuando hay cosas raras, ay, yo como que quiero. Entonces hay que tener mucho cuidado y que esté alineado a la La gente palabra. cree que lo raro es espiritual. Sí, pastores. Sí. Es el problema, la gente cree que lo raro es espiritual. Entonces, por eso es que meten en esas cosas raras. Y aquí dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios.
Amén. Bueno, hasta ahí. Amén. ¿Alguien más quiere resaltar algo del capítulo 13 que le haya llamado la atención? La hermana Celia, ahí está que habla. Prenda el micrófono, hermana Celia. Ah, sí, lo tiene apagado. Hermana Celia, no la oímos. No puede prender el micrófono. Yo le oigo que mueve los labios. ¿Alguien sabe leer los labios? Ya, ¡Ah, ya! ¡Eso! Sigan. Comente, mi pastor, hermano. Sí. a mí me llama mucho el versículo 3. Me parece como el 3 que dice así, dice, acordaos de los presos, como si estuvieras preso junto con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el El cuerpo. cuerpo. Pastor, entonces aquí veo que nos acordemos de los presos, no solamente de los que están en rejas, sino de aquellos que están en tanto. Acordémonos de ellos y darle la palabra, hablarles a ellos, porque Espiritualmente, ¿no? nos Primero lo que olvidamos. está diciendo. Son allá y que son, no solo de los de las rejas, sino los de afuera también. Eso. Claro. Acordémonos de Hay orar muchas por personas ellos. presas, ¿no? En sus Sí, pero propios vicios, en sus eso, presas problemas. del vicio, del pecado, de muchas cosas. Entonces uno de ellos están allá y uno tiene que acordarse, dice, acordado de los presos, no solamente de los de las cárceles, que están allá encerraditos, sino de esos que están por acá también afuera. Sí. Tienes Darles toda la palabras. razón, hermano. Sí. Muchas gracias, Entonces, hermana Celia. Usted bueno, siempre pues ve cosas que nosotros no vemos. Eso se llama también, el don de ciencia. ay, pastor, y me alegra mucho también la palabra donde dice el 7, que le agradezcamos a los pastores que nos enseñan la palabra. Yo tengo mucho que agradecerle a mi pastora y a mi pastor, que me sacaron, ya lo viejita, y me sacaron acá que quizá dejara esas penas, dejara eso todo. Amén, amén, amén. Tan bello. Dios me la bendiga. La queremos mucho, mi hermana. Dice Qué ahí que bendición, ¿verdad? es cierto, Hermanas. una de las palabras que hasta dijeron los pastores. Yo me Amén. acuerdo y los tengo en mi corazón, digo yo, a ellos son los que me enseñaron Buena tanto. alumna. Sí, buena alumna, Buena alumna. Bueno, buena Estoy alumna. tomando agua. Qué esta fue mi bendición. palabra. Qué bendición, hermana Celia. Dios la bendiga. Sí, para nosotros también usted es un apoyo muy grande en la iglesia, definitivamente. Bueno, pastor, Bien, ¿alguien más tiene un texto que quiera compartir o algún tema del capítulo 13? ¿No? ¿Andrés quiere hablar? ¿Sí? ¿Andrés? Me llama la atención mm, dos versículos, ¿cierto? Sí. O sea, en dos ocasiones hablan aquí de obedecer a los pastores, en el versículo 16 Ujú. y por aquí, eso yo lo leí. En otra 17. parte, eso, 16, sí, sí, sí. Ahí se habla de eso, sí, sí. ¿Para qué? En esos dos versículos. Pero a mí me llaman los versículos 15 y 16, que es como, digamos, un resumen de lo que uno pues le va a ofrecer a Dios y acordándose pues de los deberes cristianos, ¿no? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lo que pasa es que hay por ahí un versículo donde dice que ¿cómo es que es? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para Se confía. salvación, algo Sí. así, ¿cierto? Entonces, Sí. muchas veces nosotros lo que hacemos los ministros de alabanza y los predicadores también, es de que se confiesa mucho, confesamos mucho, a veces creemos saber mucho de palabra, de letra, pero muchas veces estamos olvidando algo y es realmente ofrecer el sacrificio que agrada a Dios, Sí. ¿ya? Cuando nosotros ofrecemos el sacrificio que agrada a Dios, muchas veces nuestros hechos hablan más que lo que nosotros confesamos, Sí, es verdad. ¿ya? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque en especial todo ese libro de Hebreos, ¿por qué? Porque es como la afirmación de un creyente, es como
Ya el creyente ya no es un bebé, ya no está tomando leche, sino que está comiendo un alimento sólido y lo afirma y le da las pautas para que pueda llevar una vida cristiana en obediencia y también que pueda llevar fruto. Esa es mi apreciación. El versículo 16 que leíste es muy, 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 muy bueno. Dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué gana uno, como dice Andrés, de conocer la Biblia, pero no servir? Yo les mandé hoy un flyer en el grupo de la iglesia que dice, el verdadero cristiano no busca competir, sino servir. Ujú. El verdadero cristiano no busca competir, Sí, sino sí. servir. Cuando uno está sirviendo, cuando uno es un verdadero cristiano, uno siempre va a buscar la oportunidad de servir o de ayudar o de bendecir. Pero cuando usted no es cristiano y cuando usted es una persona que está en la iglesia por ser reconocido, usted busca es competir. Usted es el mejor, que usted puede, que usted sabe. Pero cuando verdaderamente es un hijo de Dios, un siervo de Dios, definitivamente, y de eso, de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la Biblia. De tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien, como dice Hermano Pablo. el apóstol Pablo allá en Gálatas. Hermano Fabio, Pastor, buenas noches. buenas ¿Cómo noches. están? Bien, gracias. Bendito Dios, gloria a Dios, me pude conectar hoy. Pastor, estaba leyendo ahí el versículo 17 también, pues o sea, habla de que debemos obedecer a los pastores y sujetarnos a ellos. Y pues hay muchas personas que les cuesta, ¿no? Que les cuesta dificultad sujetarse a los pastores. Ahora que usted decía por lo menos lo de la eh, hermana Celia, es una persona muy mayor y tiene el respeto por ustedes como pastores, aun siendo ustedes más jóvenes que ellos. Hay personas que cuando son mayores no prestan atención a eso porque se creen más sabios por la edad que por lo que han vivido, por la edad que tienen. Y uno, pues si Dios puso un pastor sobre uno para que lo guíe, para que lo lleve en palabra, para que lo exhorte, pues hombre, debemos atender el llamado, dice la palabra, y ser obedientes. Muchas veces nos cuesta dificultad, o muchas veces no nos gustan que nos exhorten, pero pues ustedes están para eso. Amén. Amén. Sí, ese versículo 17 ha sido muy controversial, ¿no? Porque dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Exacto. Y yo siempre he dicho, la sujeción se da es en el desacuerdo, no en el acuerdo. En el acuerdo es muy fácil sujetarse. Claro. Sí, claro, claro. Yo estoy de acuerdo, pastor, con usted y me sujeto, pero cuando no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Yo, ¿qué hago? No, pues me toca sujetarme. Ahora, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. O sea, a nosotros nos va a Ahí, tocar ahí, dar ahí, cuentas por las almas. ahí hago también una observación, sí, de eso le iba a hablar también, se me escapó, cuando dice que ustedes velan por nosotros y a uno le consta, o sea, yo soy uno que yo a veces me levanto a las 3 de la mañana y veo la ventana de su casa ya prendida y yo digo, la pastora está orando. Yo creo que el pastor no, pero yo sí que la pastora sí. Bueno, de pronto el pastor también, pero uno sabe que están allí en la brecha, dándole, martillándole en la oración y pidiendo por todos nosotros también. Amén. Entonces, eso es muy bonito. Sí, ahora, yo siempre he dicho, yo tengo que dar cuenta por ti mientras tú te dejes pastorear. Ujú. Ok, Si una persona se sale de la cobertura, se sale de ah, digamos, del círculo de la iglesia, ya tú estás sí, bajo tu responsabilidad delante de Dios. Pero mientras ok, yo sea tu pastor, siempre voy a velar por ti. ¿Me hago entender? ok. Gloria a Eh, Dios, sí, señor. esa es la cuenta que nosotros, porque si tuviéramos que dar cuentas por cuántas personas llegan a la iglesia y se van, no sería difícil. Es más, Jesús mismo le va a tocar que dar cuenta por Judas. No, Judas se fue y Ya Judas se fue. Judas salió
por su Perdió la cuenta. cobertura. Perdió la Perdió la cobertura. cobertura, exactamente. Esa es la palabra. Perdió la cobertura. Para que lo hagan con alegría. O sea, ¿quiénes son los que deben de hacer con alegría? ¿A quiénes está refiriendo aquí? A los pastores. Claro, que uno pueda pastorear con alegría y con gozo Y no Con quejándose, gozo. y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿ok? porque esto no es provechoso. Imagínense, yo como pastor a toda hora quejándome, los Ajá. hermanos, miren, no, son rebeldes, de dura cerviz. A toda hora uno como dándoles madera porque no se sujetan, porque tienen problemas, porque esto y lo otro. O sea, Sí, señor. por eso a mí me gusta mucho pastorear con alegría, ¿no? ¿Ven? Amén. Y Gloria a Dios. aunque por ahí dicen que he hecho mis chistecitos malos, pero por lo menos con alegría. Pero hacen falta, hacen falta. Esa es su esencia, pastor. Hace Yo no falta, soy buena para hace echar falta, dice Fabio. Yo no soy buena para echar chistes. Con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Dice, orad por nosotros. O sea, no critique al pastor, ore por él. Ajá. No critique a la pastora, ore por ella. Porque definitivamente nosotros necesitamos ser respaldados en oración. Pues Amén. confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conduciros bien en todo. Amén. Entonces ese capítulo es muy interesante y muy necesario para nosotros hoy. Amén. Amén. Vamos a hacer Amén. el resumen, ¿les parece? Sí, claro. Bueno, Mira, entonces ya puse. Adrianita nos tira las dos últimas diapositivas y ahí vamos a mirar el resumen. Ahí No me se regreses, llama síntesis leve de la epístola. de la epístola a los hebreos. Muy bueno. Y si hagamos una síntesis de la epístola de los hebreos, destacando el versículo más prominente de cada capítulo, que yo considero, como les digo, ustedes pueden escoger un versículo aún más prominente. Amén. Entonces, en el capítulo 1, yo destaqué a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. El capítulo 1 habla de Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. Versículo 3, pastora. ¿Cómo dice? Capítulo 1:3. 1:3. Sí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me parece que ese versículo es un versículo muy representativo del capítulo porque ahí presenta a Jesús como Dios. Amén. Miren lo que dice. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. O sea, no es otro Dios, es la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesús es Dios. Ese capítulo Amén. trata de poner a Jesús en el primer lugar de la Trinidad. En la posición adecuada. Aunque dicen que la Trinidad, por ejemplo, dicen que la Iglesia Católica que desarrolló la doctrina de la Trinidad dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No. A mí no me gusta ponerlo ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar. El Espíritu Santo es Dios, Dios. como Jesús es Dios. Ajá. Y este capítulo lo deja muy claro. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Ese es el versículo que yo resalto. ¿Ustedes tienen alguno que consideren importante ahí o que resuma el capítulo? No, entonces vamos al 2. ¿Sí? Una salvación tan grande. Buenísimo. 2:10. Para mí, en ese versículo dice, Jesús es quien llevó muchos hijos a la gloria de Dios. 2:10, Gloria pastora. dice,
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose, Perfeccionarse. perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien. Me llamó la atención ese versículo 2 porque presenta a Jesús como el Salvador, ¿no? Jesús quien llevó muchos hijos a la gloria de Dios. Con su muerte, con su sacrificio, nos llevó a nosotros a la gloria de Dios. Perdón, pastor. Sí, Ahí viendo eso, el versículo 2 el 10 del 2, decían esta semana que habían unas señoras allá en el Vaticano protestando y sugiriendo que se rezara o que se orara no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pues, si aquí dice pues que Jesús es el que ha llevado a muchos hijos a la gloria de Dios por su misericordia, por su amor, por lo que vivió, por lo que sufrió, bueno, por todo lo que él hizo. O sea, ¿cómo se puede pretender que se cambie lo que ya está escrito? no, claro. Eso está más No perdidos que sé si, embolatados. no sé si usted ha escuchado algo sobre eso, al No, no, respecto. no lo he escuchado, pero ese es el tema de la Iglesia Católica hace Sí, muchos años, ¿no? María. Sí, Desde el o sea que para concilio ellos está por encima María de Jesús. que Jesús, Sí, incluso en la teología católica se sostiene que es mayor la madre que el hijo. que el Hijo. Claro, Sí, 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 eso sí. es. Y la palabra es clara, es que el problema es cuando uno no se riñe con ciñe con la palabra, ¿no? No se ciñe a la Sí, palabra. es la ignorancia de la palabra. Sí, es los dogmas sobre la palabra, los dogmas Ok. católicos. Muy bien, en el 3:3:1, ¿Lo leo? Jesús el sumo sacerdote, o sea, Jesús el sumo pontífice, que también rebatimos el concepto de la Iglesia Católica de Jesús como, de el Papa como sumo pontífice. Aquí es Como sumo Jesús, pontífice. el sumo pontífice. 3:1. Dice, Jesús es superior a Moisés. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es el tema del capítulo 3. Jesús, sumo sacerdote. Amén. El sumo sacerdote. Jesús es el que nos lleva al Padre a través de su sacerdocio santo. Amén. Amén. Muy bien. 4:10. 4:10. Jesús, el verdadero día de reposo. El verdadero día de reposo no es el sábado, Ujú. sino es entrar a la salvación que nos ofrece Jesús. 4:10, ¿qué dice? Porque, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando nosotros conocemos a Cristo, reposamos Ujú, de hacer y hacer cosas. ujú. Uy, hacer cosas para agradar a Dios. Uy, no, no, no. Eso es un afán, ¿o no? ¿Uno estará haciendo cosas para agradar a Dios? No. Ahora Dios hace cosas a través de nosotros que le agradan a Él. Pero nosotros no estamos haciendo cosas para agradar a Dios. Entonces, el tema del capítulo 4 es Jesús el verdadero día de reposo. Ya no el sábado. Teníamos la pastora, un señor adventista que le traía un pan integral y él ya a las 7, 8 de la noche del viernes no cobraba porque ya el sábado no podía trabajar. Entonces, hay veces cuando no teníamos plata le decíamos, venga el viernes por la noche. Ay, Ocasanga. ¿Quién lo venía? Que no. Claro, no venía, aquí iba a venir. Pues. O sea, se Ay, fatigan con las obras, se fatigan con conseguir seguir unos rudimentos porque consideran que el día de reposo aún es el día aquel pero dice que el versículo dice, porque el que ha entrado en su reposo, que somos nosotros, también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. Amén. Qué bendición. 5:9. Jesús, autor de la eterna salvación. Salvación. Y 5:9. dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Uy, hermano, qué bendición, ¿no? Amén. Eterna salvación. O sea, nosotros tenemos la eterna salvación porque hemos obedecido a Cristo. Y el autor de esa eterna salvación es Cristo. Amén. 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 Para todos los que le obedecen. Ujú. Versículo 5. Capítulo 6. Yo en el capítulo 6 escogí el 4, el 5 y el 6. Es imposible perder nuestra salvación. Capítulo 6, versículo 4, 5 y 6, pastora. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, lo que dice es que es imposible que nosotros estemos arrepintiéndonos una y otra vez. Nosotros sabemos que si cometemos algún pecado o hacemos algo malo, tenemos que simplemente retomar el camino, decirle, Señor, perdóname, ayúdame, pero yo no puedo estar crucificando cada vez que cometo un pecado a Jesucristo. Ya Él murió una vez y para siempre. Ujú. Su sacrificio fue único y suficiente. Y cuando uno se descarría, porque hay veces uno se descarría, la verdad, el Señor lo coge aquí de la orejita y lo trae, venga, mi hijo, usted es mío, usted es mío, usted es mi hijo, usted es mi hija. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo hace que las personas no conozcan la verdad a través de la inseguridad de la salvación. Que una persona que no está segura de su salvación no es salva. Así es. Si usted alguna vez comete un pecado, usted no crea que perdió su salvación. Usted lo que perdió fue el gozo de la salvación, como dijo el salmista en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de mi salvación. Porque el pecado lo que hace es contristar el espíritu que mora en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirle, perdóname, Señor, me alejé de ti, pero yo tengo que volver a ti. Amén. Amén. Andrés iba a decir algo. Sí, mira que ya que están tocando ese tema de lo de la salvación, Ujú. y usted habla de que Dios lo cogió a uno de la oreja y lo trae otra vez. Mire que no sé si ustedes han seguido estos días las noticias de este cantante Daddy Yankee que se convirtió al Señor. Por Sí. ahí estoy viendo el testimonio como prédica de él. Y según lo que vi era de que el hombre a los 19 años conoció al Señor y estuvo 4 años Uy. sirviéndole a Dios. Y resulta que a él lo sacó del Evangelio, no la música, no el talento, sino que lo sacó fue el orgullo, porque tuvo un problema con un hermano y entonces él por orgulloso, yo no voy a pedir perdón ni tampoco me pidan perdón, y entonces estuvo 20 años distraído, lo dijo, 20 años distraído. 20 años por el orgullo. Uf. Y él estuvo predicando la palabra y él decía que para él, y él en medio del mundo, él le oraba a Dios y él decía, Dios, yo sé que estoy cometiendo un error, pero yo no puedo ser, yo tengo que ser sincero contigo. Para mí lo más importante, el primer lugar en mi vida es mi carrera, usted no. Así lo decía él. Él en el 2016 fue que decidió regresar. Ahí el hombre empezó otra vez, pero como podemos ver, se le vinieron más pruebas, porque en el 2017 él sacó esa canción que llama Despacito, que fue un éxito. Todo el mundo y 4 éxitos más. Claro, el enemigo lo distrajo, porque él dijo, es muy fácil ser exitoso sin Dios, pero sin Dios no se vive un propósito, ¿ya? Entonces y es difícil vivir sin propósito. Entonces él Claro. dijo, el vivo ejemplo para mí es de que yo, claro, sin el Señor y con mi orgullo, yo pude construir una carrera y pude llegar a la cima, y era por mí. Pero Dios, ¿sabe qué hizo? Dios colocó un aguijón. ¿Sabe cuál fue? La enfermedad.
me colocó una diabetes, la hipertensión, un poco de cosas. Que él en Colombia estuvo que se moría, que tuvo un pie allá y otro pie acá. Entonces Dios como que, venga, mijo, y lo trajo. Y el hombre hoy en día dice, tuve que empezar de nuevo y aprender otra vez. Y me tocó Sí. pedir perdón. Tremendo. Entonces lo que usted dice, cuando Dios te tiene, o sea, No, uno pierde el gozo de la salvación, pero uno claro. de la Pierde hasta salvación, bendiciones. Sí, claro. Pierde Entonces, hasta pero bendiciones. no aparta. aquí para hacerlo más rápido, él dijo, yo había construido mi propia torre de Babel. Uy, Yo mismo la hice porque en mi orgullo, yo creía en mis actitudes y yo decía, no, con mi disciplina yo con donde sea. Y así mismo pasó con la torre de Babel. Si Dios llega y no los confunde, esa gente le llega al cielo allá a Dios. Sí. Entonces él mismo construyó su torre de Babel y Dios llegó y le colocó enfermedad y le destruyó a torre. Y le tocó empezar otra vez. Entonces, es lo que uno dice, hermano. Y eso para mí ha sido un gozo. Yo me he sentido tan gozoso por ese testimonio de este hombre, porque yo sé Amén. que muchas almas van a llegar Amén. a la palabra por medio de él. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese compartirnos esa historia muy tan, buena. tan tremenda. Capítulo 7, versículo 18. 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Oiga, hermanos, esto es duro para un judío, ¿no? Y para los judaizantes. El subtítulo dice, el antiguo pacto está en desuso. Tremendo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy fuerte, capítulo 7, ¿cierto? En cierta manera nosotros leemos el Antiguo Testamento porque es las bases, pero nosotros no podemos quedarnos con el Antiguo Testamento como la última revelación. Nosotros la revelación completa está en el Nuevo Testamento. No podemos quedarnos con la ley, sino que tenemos que dar el paso de la gracia, porque si no damos el paso de la gracia, estamos en desuso a causa de su debilidad e ineficacia. El Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto era ineficaz, no podía llevar a nadie a la salvación. Pero la gracia, Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que lleva a las personas a la salvación. Claro, los que creyeron en el Antiguo Testamento creyeron en ese antiguo pacto y fueron salvos por ese antiguo pacto. Pero nosotros hoy en la revelación total de la Biblia, sabemos que solo Jesucristo a través de su Espíritu Santo y a través de la fe podemos llegar a Él. Amén. Pastor, disculpe, Sí. me interrumpo. El versículo 22 dice, esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Me El pareció muy... 7:22. Sí, señor. Sí, yo que está otra vez la versión nueva, ¿no? Ah, ya. Aquí lo dice. La que nos dio el hermano Fernando. ¿Esa la dio el hermano Fernando? Por tanto, Jesús La que es usted nos el creador dio. de un mejor. ¿Ah? La que usted nos dio que donó el hermano La verde, Fernando. la verde. Ajá, sí, señor. Yo iba a Y decir, mire hermano que Fernando, sí. dice, esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. O sea que más Tremendo, para ¿no? dónde, más claro para dónde. Más claro para dónde. Sí, definitivamente. Muy bien, 8:6. El misterio de Jesucristo está fundamentado en sus promesas. 8:6. El ministerio de Jesucristo está fundamentado en sus promesas. ¿Cómo dice? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Muy bien. Entonces, el ministerio de Jesucristo está fundamentado en sus promesas. Las promesas de Cristo son eternas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por esas promesas nosotros estamos en Él y estamos firmes en Él. Amén. Amén. Tome esta promesa de Dios como
como del Señor Jesucristo en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni el diablo, aunque patine, aunque chirre y llanta, aunque ruja como un león rugiente, nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Entonces, el nuevo pacto, ¿cierto? El ministerio de Jesucristo está fundamentado en sus promesas. Nosotros estamos confiando en las promesas de Jesucristo. Amén. En esas promesas confiamos. 9:14. Solo la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremendo, ¿no? Uy, si lo que dice es que si la sangre de los corderos, ¿verdad? Que fue derramada o que fue rociada, limpiaba, como diría, los pecados de las personas en esos tiempos. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. La promesa de que Dios, y yo prediqué eso ayer, Dios empezó un discipulado con nosotros que no termina nunca. Amén. Amén. Es un discipulado que termina el día que nosotros muramos. Un discipulado que tenemos con Dios. Él todos los días va a trabajar con nosotros. Amén. Y si nosotros nos devolvemos, y la pastora ministrando ayer dijo, algunos van más adelantados que otros. Algunos van más adelante que otros, pero todos vamos ahí. Y nos tenemos que exhortar mutuamente. Amén. Pero no menospreciar a ninguno. No menospreciar ni juzgar a nadie. Eso. Porque todos llevamos nuestro ritmo. El ritmo de Eso. Pedro fue diferente al ritmo de Pablo. Cada uno lleva su ritmo. Pero estamos siendo ministrados poderosamente por Dios, por Jesucristo. Amén. Amén. 9:14. 10:14, pastora. Cristo con una sola ofrenda nos santificó. Dice. 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien. Con una sola ofrenda. El sacerdote, ¿cuántas ofrendas tenía que hacer? Todos los años. ¿Cierto? Y era ineficaz. Y no era suficiente. Ahora la palabra dice que esta ofrenda es perfecta y eficaz. Entonces, 10:14. Léalo de nuevo, pastora. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Hizo perfectos para cuándo? ¿Por los fines de semana? Los santificados. ¿Por un año, 2 años? Para siempre. Usted es perfecto delante de Dios. Nunca me olvida una pastora que venía aquí que nos dio una lección muy interesante porque todos sus amigos y en la iglesia, su esposo se llamaba Otto. Se llama Otto, y decía, ay, tan lindo que es Otico, tan bueno que predica Otico, ay, qué belleza que es Otico, y ella lo conocía, porque a uno lo conocen es en la casa, amén, en la casa es que lo conocen, y dicen, si lo conocieran, si supieran quién es, hasta que Dios le dijo a ella, yo veo a tu esposo con mis ojos, no con tus ojos, porque con tus ojos lo ves en imperfección, pero con mis ojos lo veo en perfección. O sea que no le digas a la gente que no lo conocen. Y yo lo conozco, pero yo lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto. O sea, Dios a ti y a mí nos ve perfecto. ¿Sabe por qué? Porque nos ve a través de la lente de Cristo.
Por eso el 10:14 dice, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Entonces, si su esposa no lo ve muy perfecto, léale este versículo. Toda la fe, Si su sí. esposo no lo ve usted perfecta, léale este versículo. Amén. Gloria a Dios. 10:14. 11:6. Solo la fe en Cristo nos acerca a Dios. Lo único que nos acerca a Dios a nosotros es la fe. La fe. La fe no puede morir, tiene que ¿Qué vivir. dice Efesios 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Ujú. Entonces, el gran capítulo de la fe yo lo resumiría en esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ujú. Sí. Es el resumen del capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 12:1. La vida cristiana es una carrera. Recuerda que ese capítulo habló todo de la carrera. Sí. 12:1, ¿qué dice? Uy, dice, es hermoso, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ah, qué versículo, ¿no? Hermoso. El capítulo 12, yo lo resumí con este versículo. La vida cristiana es una carrera. Hay gente que arranca una carrera como si fueran 200 metros, 100 metros, y a la mitad le acaba la gasolina. El que se acostumbra a correr 100 metros, que se llama sprint, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Su éxito está en la arrancada, como Usain Bolt, el jamaiquino, ¿cierto? El hombre más rápido del mundo, pero en la arrancada él ya les acaba 3, 4 zancadas a sus oponentes. Porque, pero usted ponga a Usain Bolt a correr una maratón, seguramente ya a la mitad ya está cansado. Y la vida cristiana es una maratón. Usted no puede empezar. Yo veo que el primer amor hay personas que empiezan, pero ya como al año, los 2 años ya se les empieza a acabar la gasolina. Entonces ya no vuelven a la iglesia, esto y lo otro. Usted la carrera cristiana tiene que empezar a dosificar las fuerzas. Siempre, por ejemplo, nosotros hemos dicho, el ministerio es una carrera larga. Ministerio es una carrera larga. Y nosotros vamos a cumplir 31 años en el ministerio y hay tiempos que hemos corrido ¡fu! Y hay tiempos que nos ha tocado que despacito. Ir al paso, caminando. ¿Cierto? Hay veces casi está gateando, Lo más importante ahí es pero lo más permanecer. importante es Permanecer. terminar la carrera. Sí, permanecer. Amén. Porque eso es lo que el Señor nos va a dar la corona, terminar Amén. esa carrera. 12:1, la vida cristiana es una carrera. 13:1. 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Para mí el 13, el resumen del 13 es el amor fraternal. Porque mire, él habló de doctrina, habló de Jesucristo el sumo sacerdote, habló de todo, pero que termina en el versículo 13 diciendo, en últimas, nosotros lo que nos sostiene es el amor fraternal. Amén. El amor fraternal. Y en la iglesia hay mucha gente que nos ha hecho daño, hay mucha gente que habla mal de nosotros, hay mucha gente que nos critica, hay mucha gente que hasta nos ataca. Usted ahí ve, ha tenido personas con las que ha tenido problemas en la iglesia, pero en últimas, lo que tiene que sostenerlo usted es el amor. Y la obediencia, pastor. Sí, Sí. el amor. Y es que si uno no obedece, no ama, porque el Señor le dice que ame a alguien. No lo hace. Y amar no significa uno estar chocholeando y digamos, ¿cómo se llama? Mimando a la persona o adulándola. El amor también significa ser
muchas veces decir la verdad, ¿cierto? Pero también no desechar a esa persona, amar a esa persona, permanecer. Entonces, el final de ese capítulo, lo último es permanezcan ustedes el amor fraternal. Ese es como el resumen de ese capítulo 13. Ahora, si quisiéramos sacar un tema general de esos capítulos, aunque yo les di algunos versículos que resumen cada capítulo, ¿cuál sería el tema principal del libro para usted una vez terminando este libro? Voy a abrir su micrófono, levantar su manito así para que nos diga. ¿Cuál sería el tema principal? Adriana. Adriana. Pastor, yo creo que el tema principal para mí es reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Amén. Amén. Así es. Ahí lo está resaltando de que solamente a través de Él y por Él es que nosotros tenemos salvación. Amén. Definitivamente. Amén. ¿Alguien más? La hermana Livia está que se habla. Ay, Oscar, sí, la casa. El hermano Luis ahí. Pastor, yo siempre he oído que Adriana tiene sí toda la razón, ¿cierto? Que nuestro Señor es nuestro Salvador y que el libro se enfoca mucho en eso. Pero yo siempre he oído que cuando van a hablar o nos van a hablar de la fe, siempre citan el libro de Hebreos. De Hebreos. Porque habla de la fe, habla mucho de la fe. Es el libro de la fe, ¿no? Sí, el libro de la fe. Libro de la fe. Ahora, dedica todo un capítulo a la fe, que es el Sí. capítulo 11. Pero a través del estudio del capítulo 1 al capítulo 13 nos dimos cuenta que no era el único tema. No, hay varios muchos temas. Sí, hay muchos temas y el tema principal es Jesucristo, definitivamente. Jesucristo. Pero sí, sí, cuando uno va a total. hablar de fe, tiene que citar Hebreos. Tiene que tocar Hebreos. Sí, sí, sí. Tiene que citar Hebreos porque ningún libro habla de la fe de una manera tan precisa, ¿no? Como habla Hebreos. Sí. Hebreos, Pero sí. fíjese que el último punto, por ejemplo, en el 13, Sí, ya está hablando de deberes cristianos, o sea que ya le está hablando a la iglesia, que se vendría la a hacer, iglesia. que es los deberes que verdaderamente la iglesia tiene que hacer. Sí, Y el punto fundamental que recalca acá es el amor fraternal. el amor No fraternal. solo amarnos los unos a los otros, porque eso es el mandamiento primero que lo dejó Dios. Sí, Bueno, primeramente amarás a Dios con todo tu alma, tu cuerpo, tu Corazón. mente, tu espíritu. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti como a mismo. ti mismo, Entonces, eso es como que resume también el amor, porque yo también, claro. si yo amo a Cristo, voy a amar a los que están alrededor de mí. Es más, Juan, recuerden, una de las cartas dice que si no amamos a nuestro prójimo al que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios al que no Que vemos? no lo vemos. Aquí sí, no que vemos. que no lo vemos. Definitivamente usted, porque es que yo he escuchado mucho de eso que dicen, no, yo sirvo en la iglesia, yo amo a Dios, aunque yo no tenga, ni me congregue, ni tenga una relación. No, 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 eso es una cosa va con la otra. Sí. Si usted no ama a la gente, si usted no se sacrifica por la gente, usted no ama a Dios. Definitivamente la gente es la imagen de Dios y la gente más difícil de amar. ¿La gente Sí. difícil para amar o no? Ah, Mm. claro. Oh, sí, hay muchas. Y ahí cuando vemos Algunas lo de, personas. cuando vemos lo que dice en 1 Corintios, cuando dice todo lo puedo, todo lo soporto, todo lo, ahí ya empezamos a nombrar uno por uno, empezamos a fallar todo. Empezamos a patinar, ¿no? Ya, y ve, hasta a veces preguntar, ¿y dónde dice eso? Eso no está en la Biblia, eso no es de la Biblia. Ya Eso lo no es de queremos sacar Dios. de la Biblia cuando empezamos a leer eso. Yo leo ese versículo mucho cuando oficio una ceremonia de matrimonio. Ajá, sí. Definitivamente, Un porque es que matrimonio. la gente se mete al matrimonio con una idea del amor muy idealista. Pero empieza diciendo, el amor es sufrido. Es benigno. Benigno. El amor es sufrido. Definitivamente. Definitivamente. Muy bien, ¿alguien más quiere comentarnos de lo que el tema fundamental de este libro? Y podríamos también abrir los micrófonos, ¿cómo ha servido este libro para fundamentar tu fe, para reforzar tu fe? Pastor, a mí me gusta mucho ahí ese capítulo 13 porque resalta mucho la autoridad también del pastorado.
es verdad. No hay un versículo que hable así tan claro de la sujeción a los pastores o de la obediencia, ¿no? De la obediencia. Eh, y no lo anda como un mandamiento porque el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Más como tomarlos como ejemplo, ¿no? Por lo menos tomar los buenos ejemplos, porque también sé que hay muy malos ejemplos de pastores que han hecho cosas muy malas, pero por lo menos los buenos ejemplos. En estos días me llamó una hermana que su pastor había tenido un problema y me dijo, yo llevo 25 años en mi iglesia y yo amo a mi pastor, porque ella me decía que ya no sabía qué hacer, si irse de la iglesia o venirse para acá. Yo le dije, no, hermana, apoye a su pastor, ore por su pastor, permanezca en la iglesia, Rodéelo en oración. rodéelo en oración, o sea, ayúdelo. Imagínese uno toda la vida ayudándole a la gente y cuando comete un error se le van. Entonces uno dice, oiga, yo no puedo contar con ustedes. Ustedes contaban conmigo, pero yo no puedo contar con ustedes y yo soy un ser humano. Entonces, qué lindo que una iglesia restaure a su pastor. Sería muy hermoso, ¿no es cierto? Sería, si uno ha restaurado tantos matrimonios, tanta gente, sería maravilloso que la gente lo pudiera restaurar. Y también recuerdo a un pastor, estuve yo en una reunión de pastores hace una semana, precisamente el lunes, que no pudimos tener reunión, no pudimos tener clase, había reunión de pastores. Y un pastor, ya les contaba ayer que yo hice un chiste desafortunado y ese pastor se puso a llorar. Yo dije, ay, ¿yo para qué hice ese chiste? Yo dije, si usted le va a poner nombres Bíblico. cristianos, bíblicos a sus hijos, Edu- críelos bien, edúquelo bien. porque por ahí vieron a Moisés y Aarón fumando marihuana en el parque. Dos muchachos que llamaban a Moisés y Aarón y estaban fumando marihuana en el parque. Entonces, dice, si usted si usted le va a poner nombres bíblicos a sus hijos, críelos bien. Entonces ese pastor se puso a llorar y nos contó que su hijo menor había caído en las drogas. Ay, señor, dije, trágame de tierra. Ay, Trágame tierra, yo que eché ese chiste. Pero él empezó a contar de que él, y llorando ese pastor, un pastor amigo de muchos años, le contó a la iglesia, le dijo, mire, iglesia, mi hijo ha cogido malos caminos. Ya la iglesia sabía, pero él le contó a la iglesia y la iglesia toda se puso a orar por ese muchacho. La iglesia lo apoyó, ese pastor, y el pastor dice que lo iban y lo sacaban de las ollas más tremendas donde estaban fumando y lo traían, lo bañaban, y él se volvía y se iba hasta que una vez él mismo le dijo a la iglesia, no, hermano, ya no lo saquemos porque Dios me dijo que ya no fuera más por él, que lo dejara. Y, y un día el muchacho llegó a la casa solo y él dice que se arrodilló con su esposa, me conmovió mucho porque él dice que se arrodilló delante de de su hijo con su esposa y le dijo, ¿qué hicimos mal nosotros para que tú, o sea, perdónanos, lo que hicimos mal, perdónanos, porque yo creo que tú estás así es por nosotros? Y el muchacho les dijo, no, papá, mamá, ustedes han sido excelentes padres. Si yo estoy en esta situación es porque conocí amistades, me metí con gente que no debí, hice cosas que no debía hacer, pero ustedes siempre han sido unos excelentes padres, unos buenos padres. Él cuenta y dice que ya ese jovencito, gracias a Dios, salió de esa situación, pero fue una prueba muy dura para el pastor. Pero el pastor, en vez de ocultar, en vez de, le dijo a la iglesia, le contó a la iglesia todo el problema y le dijo, ayúdenme a orar. Y la iglesia lo apoyó al pastor porque si usted está en una iglesia legalista, lo sacan. Y tremendo, usted restaurar a la gente y la gente no ser capaz de restaurarlo a usted o su familia, porque el pastor decía que él cuando predicaba le daba vergüenza.
Sentía vergüenza al predicar. ¿Cómo será? Una situación muy dura, hermanos. Empezamos riendo y terminamos llorando todos los pastores que estamos ahí por esa situación. Pero Dios es bueno y gloria a Dios que tenemos iglesias sanas. Yo creo que una iglesia que restaura a su pastor es una iglesia sana. Amén. Y cuando tenemos una iglesia que restaura, esa es la iglesia de Jesucristo. No que condena, que nada, sino una iglesia que restaura. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algo que le haya edificado de este estudio de Hebreos en esta noche? Levante su mano y que durante las clases haya dicho, uy, no, esto realmente me ayudó. ¿Nadie más? Bueno. Entonces, esperamos la próxima cita que nos haga nuestra hermana Adriana. La pastora dice que con Romanos o Gálatas. Pastor, usted sabe que yo lo comprometo. El próximo lunes usted verá si Romanos o Gálatas. Ya el próximo lunes no van a dejar descansar ni nada. Esto es derecho. El lunes aquí es festivo. ¿Por qué no lo dejamos para el otro? Ah, bueno, entonces el próximo, dentro de 15 días. El de abril, sí. El de abril, ¿no es cierto? Sí. Para Semana Santa, entonces. El 1 de abril es festivo aquí, sí. El 29, lunes,